A partir de este momento, estamos contigo unidos, contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo, Primero Justicia. Bueno, muy buenas tardes a todos los que se conectan y nos escuchan a esta hora cuando son la 1:02 de la tarde de hoy, 8 de noviembre del año 2021, en la gerencia general de la emisora, el señor Jaime Nestares, en la gerencia general de producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, la señorita Jay Pacheco, y en los controles, Gregorio González, quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, para, como todos los lunes, tener este espacio de encuentro con los venezolanos y las venezolanas que tanto dentro como fuera del país nos ven a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro streaming, de nuestro canal de YouTube de RCR 750 AM. Y hoy, por supuesto, hay dos temas que están puestos en la opinión pública nacional, pero también internacional, y que tienen que ver con el tema de la Corte Penal Internacional, la visita del fiscal Khan a Venezuela, y también lo que significa, lo que significó no solamente su declaración y su pronunciamiento en Venezuela, sino la firma del memorándum de entendimiento, y también lo que fue ayer el proceso de farsa electoral que se llevó a cabo en Nicaragua. Para hablar de estos temas estaremos más adelante en el programa con Zair Mundarain, que es alguien, bueno, asiduo, invitado a nuestro programa por su conocimiento en materia de derecho internacional. Pero yo quería iniciar esta primera parte del programa con algunos breves comentarios en nuestro acostumbrado editorial. Y quería empezar con el tema de la Corte Penal Internacional. La semana pasada veíamos a Tarek William Saab diciendo, palabras más, palabras menos, que la investigación de la Corte Penal Internacional, bueno, se había hecho o se había iniciado por presión de 4 millones de tweets, de tuiteros o de robots de Twitter que habían hecho una presión para que la CPI abriese una investigación. Bueno, lo que hay que decir al señor Tarek William Saab son varias cosas. Las cifras por las cuales se abrió esta investigación, para nombrar algunos, son las siguientes: 505 venezolanos asesinados por las operaciones de liberación para el pueblo, 131 venezolanos asesinados en las manifestaciones del 2017, más de 6.500 venezolanos ejecutados de manera extrajudicial por la FAES, 10 presos políticos muertos bajo custodia del Estado, más de 300 presos políticos, militares y civiles todavía en cautiverio en Venezuela, y más de 6 millones de venezolanos desplazados por la crisis, pero además también los muertos y torturados del año 2014, los despedidos injustamente de PDVSA. Es decir, durante más de 20 años ha habido una sumatoria de violaciones a los derechos humanos que hoy trae como consecuencia que se pase a la fase de investigación de la Corte Penal Internacional, que va a juzgar o va a investigar a quienes en Venezuela han cometido crímenes de lesa humanidad. Ahora, lo importante de esto, y que yo creo que hay que hacer énfasis, es que yo creo que el régimen de Maduro está haciendo un control de daño. Está haciendo un control de daño porque es indudable que Maduro le ha comentado a sus mandos militares, que Maduro le ha comentado a su entorno, que en Venezuela no iba a existir una investigación de la Corte Penal Internacional. Así como les dijo que Alex Saab no iba a ser extraditado a los Estados Unidos. Y es imposible que en Venezuela no exista una investigación de la Corte Penal, y aquí es donde yo necesito enviar un mensaje muy concreto a las Fuerzas Armadas venezolanas. Ahora el régimen seguramente va a intentar agarrar archivos expiatorios de las Fuerzas Armadas y sacrificarlos en los tribunales que no imparten justicia en Venezuela para tratar de quitar la responsabilidad en Nicolás Maduro, en los altos mandos militares, pero también en quienes en esa cadena de mando realmente tienen una responsabilidad mayúscula en estos crímenes de lesa humanidad. Y esa ficción o ese intento de simulación de justicia que va a hacer el régimen de Maduro, insisto, con algunos chivos expiatorios, no le va a quitar de encima ni la responsabilidad que él tiene,
insisto, ni la que tiene toda la cadena de mando. Y ahí es donde yo creo que es importante que los miembros de las Fuerzas Armadas, sobre todo los mandos medios de las Fuerzas Armadas, se pregunten si vale la pena o si vale la pena seguir sosteniendo en el poder a un dictador que utiliza las armas de todos los venezolanos, contra el pueblo de Venezuela, que ejecuta crímenes de lesa humanidad a través de las Fuerzas Armadas y los cuerpos represores del Estado, pero que ahora pretende lavarse las manos y sacrificar las cabezas de los mandos bajos y de los mandos medios de estos cuerpos de seguridad y de las Fuerzas Armadas. Entonces yo creo que llegó la hora de que los hombres de armas en Venezuela se pongan del lado de la Constitución. Primero, para que no sigan cometiendo crímenes de lesa humanidad, porque nadie puede alegar que recibió una orden, porque la responsabilidad es personalísima. Y quien recibe una orden contrario a los derechos humanos y a lo que significa el tema de las violaciones a los derechos humanos y lo que significa que contraríe lo que son principios fundamentales como la libertad, la vida, no se eximen de esa responsabilidad, ni el autor material ni el autor intelectual. Entonces, en eso el Estatuto de Roma es muy claro. Y allí es donde yo creo que llega la hora de que los hombres de uniforme entiendan que deben ponerse del lado de los venezolanos. Y ponerse del lado de los venezolanos es ponerse del lado de la Constitución y ejercer presión junto al pueblo de Venezuela, primero para que los venezolanos tengamos una salida a la crisis política que hoy vivimos. Y la única salida que hay a esa crisis política es que haya verdaderamente una elección libre en Venezuela, para elegir un nuevo presidente de la República y una nueva Asamblea Nacional. Pero además también para que pueda haber, con ese cambio en el gobierno, una reinstitucionalización de nuestras, valga la redundancia, instituciones en Venezuela. Hay que hacer una reingeniería entera del sistema de justicia venezolano, que hoy está podrido. Y está podrido porque está en manos de Miraflores. No hay un juez en Venezuela que no emita una sentencia o que no haga ninguna actuación en su tribunal, que no venga precedido de una orden desde Miraflores. Hoy en Venezuela no hay justicia libre, no hay justicia verdadera, no hay justicia reparadora. Y eso es lo que Venezuela necesita. Para que Venezuela pueda sanar, necesita justicia. Y nosotros, por ejemplo, en Primero Justicia, que nacimos hace más de 20 años, nacimos con la idea y la convicción de que lo que le hacía falta a Venezuela para poder cambiar era que en Venezuela hubiese justicia. Y ese sentimiento, ese deseo irrevocable de darle a Venezuela justicia, aún sigue vigente, incluso mucho más vigente que a finales de los 90, cuando nuestro partido nació y empezó a amasar la idea de llevar la justicia, no solamente de manera descentralizada a cada venezolano, sino también para que el sistema de justicia fuese un sistema independiente. Pero además también tenemos que hacer una profunda reforma de todo el resto de las instituciones del país, porque la revolución en 20 años lo que hizo fue acabar con la institucionalidad en Venezuela, debilitar las instituciones en Venezuela, ponerlas al servicio de un partido político para entonces así poder ir a lo que significa un sistema de dominación hacia el pueblo de Venezuela. Entonces es por eso que esta decisión de la Corte Penal Internacional de iniciar la fase de investigación es tan importante para los venezolanos. Y no podemos minimizarla, y no podemos tratar de meterla debajo de la mesa, y no podemos tratar de bajarle el volumen, porque es histórico lo que ha sucedido, y es una reivindicación además a las víctimas de violaciones a los derechos humanos, a las organizaciones de derechos humanos que han dado una lucha silenciosa pero incansable para buscar justicia en Venezuela, que ha sido una lucha de independientes también, que han con mucha fuerza alzado su voz para que la Corte Penal volteara su mirada hacia Venezuela. Y eso no se puede desmeritar. Y ese triunfo de la sociedad venezolana organizada no se puede apropiar. La política no se la puede apropiar, porque eso es una victoria de los venezolanos. Y sí, es una victoria
Porque cuando enfrentamos a un régimen oprobioso, cuando enfrentamos a un régimen que confisca las libertades individuales de los venezolanos y que incluso llega a matar y asesinar venezolanos como, por ejemplo, Fernando Albán o el capital Arévalo Acosta, o como el asesinato en cámara lenta por años del general Baduel, que se respire un indicio de justicia verdadera y reparadora es sin duda un motivo de victoria para el pueblo de Venezuela. Así que, y esto lo estaremos, como insisto, ampliando con Zair Mundaray, este paso que se ha dado en la Corte Penal Internacional y que también, por cierto, hay que felicitar los esfuerzos de la comunidad internacional y especialmente del presidente Iván Duque en Colombia, que desde que era senador lideró también acciones en la Corte Penal. Este paso es importante y no podemos perderlo de vista y tenemos que tenerlo todos los días presente para que los venezolanos sepan que allí hay una oportunidad de reivindicar lo que hoy en Venezuela no hay, que es justicia, y justicia, como les digo, verdadera y justicia reparadora. Y antes de irme al corte, quiero dar brevemente unos comentarios sobre la farsa electoral que ayer ocurrió en Nicaragua. Y es que los regímenes, del corte que tiene el régimen de Nicolás Maduro, se copian, se pasan la receta de cómo hacer, o mejor dicho, de cómo no hacer elecciones libres. Y vemos a todos los medios oficiales del chavismo y a todos los medios oficiales del orteguismo hablar de que ayer Daniel Ortega fue reelecto con una amplia mayoría de los nicaragüenses. Y eso es mentira. Lo que ayer sucedió es una réplica de lo que sucedió en Venezuela en el año 18, cuando Nicolás Maduro desde ese día usurpa el poder en Venezuela. Y las verdaderas cifras de la elección o de la farsa de elección de ayer en Nicaragua son las siguientes. 7 candidatos a la presidencia de la República de oposición encarcelados de manera injusta. Más de 150 presos políticos en Nicaragua. Más de 100.000 nicaragüenses que, así como 6 millones de venezolanos, se han visto forzados a huir de Nicaragua por culpa de la crisis económica, política y social que ocurre en ese país. 328 personas que han sido asesinadas por el régimen de Ortega con la más absoluta impunidad y que han sido además en el escenario de manifestaciones públicas en contra del régimen. Esas son las cifras que hoy atornillan y aferran a Daniel Ortega al poder. Pero no es la democracia, porque Daniel Ortega, al igual que Nicolás Maduro, se ha convertido en un dictador contra la democracia. Y además han pretendido que este modelo se esparza por América Latina. Y es por eso que vemos peligros y amenazas en Colombia, en Chile. Vimos una amenaza que ya se convirtió en realidad en Perú. Y es parte del mismo proyecto, donde además hemos sabido por declaraciones de quien hoy está preso en España y que probablemente sea extraditado a los Estados Unidos, que fue el ex jefe de la inteligencia venezolana, que han salido recursos de Venezuela para financiar movimientos políticos de extrema izquierda en Colombia, en Argentina, en Perú, en Chile, en España. Porque esto es un proyecto de parte del madurismo de expandir por América Latina e incluso a países de la Iberoamérica ese modelo oprobioso de pobreza, de violación a los derechos humanos y que ha sido la causa de la migración más grande que hay en el mundo después de la de Siria, que es la migración venezolana. Así que lo que hubo ayer en Nicaragua fue un fraude electoral. Lo que hubo ayer en Nicaragua fue una farsa para darle más atornillamiento en el poder a Daniel Ortega. Y es por eso que la comunidad internacional ha respondido con mucha fuerza y nosotros tenemos que hacernos solidarios con el pueblo nicaragüense, pero también con los dirigentes de los partidos opositores en Nicaragua, porque su lucha también es nuestra lucha. Porque la libertad de Venezuela es la libertad de Cuba y la libertad de Nicaragua y viceversa. Porque tenemos que ser o tenemos que tener un frente común para luchar y para vencer a estas dictaduras regionales que sin duda alguna lo único que han servido es para llenar de pobreza, de hambre y de miseria
a nuestros pueblos. Con esto vamos al corte y a regreso estaremos entonces conversando con Zair Mundarain en nuestro programa Contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Global Therap seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therap y despídete del dolor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750. Bueno, estamos de regreso con su programa Contigo por Radio Caracas Radio, como les había adelantado en nuestro acostumbrado editorial al inicio de nuestro programa. Tenemos en la línea a Zair Mundarain. Zair, pues además de una vasta experiencia en lo que es como fiscal en Venezuela, y que bueno, como ustedes saben, producto de la persecución tuvo que salir del país. Ahora actualmente es el consultor jurídico de la embajada del gobierno interino, el presidente Guaidó en Colombia, pero también es una persona que está muy vinculada al mundo jurídico internacional y que sin duda alguna es alguien que tiene una acuciosa opinión sobre estos temas tan importantes para los venezolanos. Y yo les comentaba en el editorial que lo de la CPI, lo de la Corte Penal Internacional, no podemos nosotros convertirnos en los que le bajemos el volumen a esta situación, que todo lo contrario, que más allá de las consideraciones que puedan haber sobre la forma y sobre cómo se llevó adelante esta visita del fiscal a Venezuela, lo importante es que se inicia la fase de investigación y lo importante es que se reconoce que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad. En estos días les comentaba que quien usurpa la fiscalía en Venezuela, Tarek William Saab, bueno, trataba de reducir esta actuación de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, diciendo que bueno, que esto se abrió porque se activaron unos robots de Twitter a nivel mundial para generar 4 millones de tweets que obligaron a la CPI a abrir una investigación. Ellos como que creen que la justicia internacional se maneja como la justicia en Venezuela. Y le recordamos en las redes sociales, y que lo dice también en este editorial, que bueno, que no son 4 millones de tweets, sino son 505 venezolanos asesinados por la OLP, que son 131 venezolanos asesinados en el contexto de las manifestaciones del año 2017, que son más de 6.500 venezolanos que han sido ajusticiados de manera extrajudicial por el cuerpo del FAES, que han sido 10 presos políticos que han muerto en custodia del Estado, que son más de 300 políticos presos civiles y militares, presos políticos, perdón, civiles y militares, y que son más de 6 millones de venezolanos que han tenido que abandonar el país producto de esta crisis. Pero
Con esta introducción quería, Zair, en principio, que nos des un balance de lo que tú consideras que significó esta visita del fiscal Khan a Venezuela. Bueno, gracias Eduardo por la invitación. Bueno, un tema que tiene pluralidad de visiones, ¿no? Y de situaciones por venir, sobre todo lo que viene. El hecho de que se haya iniciado la investigación tomó por sorpresa a mucha gente. Es la primera vez, inclusive a mí, debo confesar, me tomó por sorpresa. Es la primera vez, no solo, bueno, en toda América no había pasado un país de examen preliminar a una situación de investigación, pero también es la primera vez que un fiscal ordena o pasa el inicio de la investigación estando de visita en el Estado como en virtud de una invitación diplomática, una invitación institucional que le hizo la dictadura de Maduro. Esto es muy significativo. Yo creo que de alguna manera las instituciones al servicio de la dictadura pensaron que podían manipular la verdad, que podían tratar de torcerla, y resulta que aprovechó el espacio del fiscal para notificar el inicio de la investigación y obligar a firmar un acuerdo que hay que verlo con lupa, ¿no? Hay que ver muchos detalles en ese acuerdo. En primer término, bueno, vamos a hablar vamos a tratar de redondear la idea de lo significativo. Si uno analiza la lista de países que se encuentran en fase de investigación, son países donde hay una absoluta ruptura institucional democrática, son estados fallidos, donde se producen violaciones masivas, sistemáticas de derechos humanos y donde el Estado es copartícipe de esto. Eso es muy importante porque Venezuela, entonces, la situación venezolana pasa a estar en esta lista de esos estados fallidos, países como el Congo, Sudán, etcétera. Entonces, eso es sumamente importante, no puede ser visto jamás como un triunfo. No existe la tal Venezuela potencia, porque desde el punto de vista jurídico entramos en una fase muy importante donde se nos dicen al menos dos cosas. Primero, que han ocurrido hechos que son competencia de la Corte. ¿Cuáles son los únicos hechos competencia de la Corte? Los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Esos son los únicos hechos que puede conocer la Corte Penal Internacional, y además lo hace con un sustrato técnico. Es decir, aquí no hay ninguna injerencia política posible que diga vamos a investigar a tal o cual Estado. ¿Por qué? Porque esencialmente lo que lo respalda es la prueba, ¿ok? Lo respalda un sustrato técnico probatorio que determina que las violaciones son de manera masiva, que son sistemáticas y que se ejecutan desde el poder o lo ejecutan particulares bajo está aceptado por quienes detentan el poder como una política pública. Eso es muy grave porque lo que se está diciendo es quienes detentan el poder en Venezuela violentan de forma masiva y sistemática derechos humanos y no se quedan en ese plano, sino son de tal magnitud estos hechos que constituyen verdaderos crímenes de lesa humanidad. ¿Cuáles son los crímenes que están siendo objeto de investigación en Venezuela? Bueno, el crimen de asesinato se inició en 2018. Cuando inició el examen preliminar se habló del crimen de asesinato, específicamente por las muertes en contexto de manifestaciones. Está el crimen de tortura, que está muy bien documentado, la cantidad de presos políticos y de personas, incluso por delitos ordinarios o procesados por delitos ordinarios, han sido víctimas de tortura y está absolutamente documentado. Y la cadena de mando, que además viene por parte del DIGESIN y el SEBIN. Está el crimen de desaparición forzada, está el crimen de agresión sexual, de violación. Ese crimen también está siendo objeto de investigación. Bueno, entre otros, pero esos son esencialmente los principales que están siendo investigados. ¿Qué debemos entender ahora? ¿Qué hizo la dictadura? Bueno, en días recientes reformó el paquete de leyes penales, pasó algunos centros de detención a manos del sistema penitenciario y se los quitó al SEBIN, al DIGESIN, etcétera, y generó unas liberaciones de presos. Es decir, generó todo un maquillaje, una situación cosmética para tratar de que la verdad no fuera vista, pero a mi modo de ver no contaba que toda la actividad que vienen haciendo activistas de derechos humanos, las mismas víctimas, abogados, centros de pensamiento, universidades, periodistas que han podido llevar esta verdad y con fundamento probatorio hasta la Corte Penal Internacional, permitieron que el fiscal llegara ya con la convicción, porque esto no es algo casual,
Es decir, él tenía la convicción de iniciar la investigación, solo que aprovechó el escenario. Y esto es muy significativo porque la situación de haberlo hecho frente a las mismas autoridades que están siendo objeto de investigación, y hay que aclarar además que no está siendo investigado el Estado venezolano, sino los sujetos que componen, que tienen funciones de autoridad dentro del Estado venezolano, es muy importante. La Corte Penal Internacional no es una corte como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la Corte Europea o la Corte Africana, que condena a los estados a corregir, reparar el daño y les condena por violaciones de derechos humanos. No, aquí se condenan a individualidades, a sujetos. ¿Qué cosas hay que tener tal vez muy al pendiente y que obligan a la movilización, a subir el volumen, como tú dices, y a que los activistas se mantengan mucho más activos, mucho más proactivos a favor de las fases que vienen? Bueno, primero, dijo el fiscal Khan que hasta el momento de la fase preliminar que se llevó a cabo desde el 18 hasta ahora, no tiene personas individualizadas. Esto debe entenderse como una declaración no tan técnica, digamos, desde el punto de vista jurídico, porque no es posible que en una fase preliminar no tenga por lo menos apuntado sobre algunos sujetos o no tenga sospechas fundadas sobre algunos sujetos, inclusive el jefe del Estado, que precisamente detenta todo el poder y en los informes previos se ha dicho claramente que ha girado instrucciones y proporcionado medios de comisión, ¿ok? Eso es muy importante. Luego, los puntos 1 y 2 del convenio plantean que el Estado venezolano se compromete a hacer los ajustes institucionales para poder tener una justicia transparente, expedita, auditable, que genere procedimientos de investigación, enjuiciamiento y castigos genuinos frente a las graves violaciones de derechos humanos. Entonces, frente a esto, tiene un margen aún de maniobra la dictadura. Tiene un margen de maniobra que le permite en los próximos meses, un margen de maniobra que además es sumamente peligroso para ellos. ¿Por qué? Porque en estos próximos meses tienen que mostrar algunos resultados genuinos de ese convenio. ¿Cuáles son los resultados genuinos de ese convenio? Bueno, generar algunas reformas institucionales que permitan decir, lo cual es prácticamente imposible, que los jueces son autónomos y no se les giran instrucciones, que los fiscales son autónomos y no se les giran instrucciones, y que los órganos de investigación, que son una de las debilidades más grandes que tenemos, no tienen autonomía funcional y puede llegar hasta el fondo de las investigaciones. Esto es imposible cuando dependen de ministros de Interior y Justicia de manera funcional, y todos estos ministros de Interior y Justicia están vinculados en la investigación en la cadena de mando, porque son los que ordenaron las OLP, ordenaron las FAES, y le dieron forma a todos estos operativos que finalmente constituyen violaciones gravísimas de derechos humanos y ahora crímenes de lesa humanidad. Entonces, frente a esto, el cambio estructural que tendría que darse en el país no es compatible con el modelo de Estado, ni con Maduro en el poder, ni con todo este modelo que ellos han venido construyendo de detentación absoluta del poder. No es compatible con eso, pero si vemos las ventajas del acuerdo, a pesar de que otorga aún un margen de maniobra, las ventajas del acuerdo es que de no hacerlo, el fiscal está advirtiendo, está diciendo, si ustedes no lo hacen, por complementariedad, actuará la Corte Penal Internacional. Entonces, es un momento muy complejo para el régimen, es muy complejo, es un momento de gran movilización para los activistas, de mucho tecnicismo para la búsqueda de la prueba y poder llevar la prueba para que cuando lleguemos a fase de enjuiciamiento, que es lo que queremos, la prueba esté suficientemente filtrada, sólida, tenga esa fuerza convictiva que lleve a los jueces a la condena, que eso es muy importante, que es lo que se quiere, pero para el régimen está muy difícil, porque si no muestra resultados genuinos en los próximos meses, la Corte actuará. Pero para demostrar resultados genuinos, va a tener que mover las bases de apoyo que tiene. ¿Y cuáles son esas bases de apoyo? Algunos de estos militares, fuerzas policiales, miembros del sistema de justicia que han actuado en estos crímenes de lesa humanidad. Y tiene que mostrar algún proceso. Y si no muestra algún proceso, las consecuencias es que la cadena desde más arriba empezará a ser procesada. Esto hay que verlo así, porque hay que hacerle mucha fuerza para que las cosas sigan ocurriendo. Sí, les recuerdo que estamos conversando con Zahir Mundaray, quien es abogado experto en materia penal, pero también en todos estos temas de derecho internacional, y además es consultor jurídico de la Embajada de Venezuela en Colombia. Pero yo quería detenerme en ese punto que señala Zahir, porque es un tema sumamente importante y que yo lo veo como en dos vías. Como bien señalaba Zahir, bueno, una primera vía
es que el régimen le toca ahora demostrar lo que, bueno, lo que yo creo que todos los venezolanos sabemos que es imposible de que lo pueda demostrar, de que en Venezuela existe una justicia libre, imparcial, verdadera y reparadora de las víctimas, pero también está en otra vía, que es que pareciese que esto ha puesto como el reloj en reversa para hacer como una suerte de conteo regresivo para empezar a sacrificar personas de los mandos medios, de los cuerpos de seguridad, de los mandos medios de las Fuerzas Armadas, para salvar o intentar salvar a los altos mandos militares, los altos mandos de los cuerpos de seguridad y, por supuesto, a Nicolás Maduro. Entonces, esto es importante porque esto, sin duda alguna, es un cambio en el juego de poder en Venezuela, porque yo creería que estando yo en los zapatos de un mando medio de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, la Guardia Nacional, bueno, que a mí me vayan a juzgar y a encarcelar en Venezuela con 20, 30 años de prisión para salvar a quienes me dieron la orden, que fue Nicolás Maduro a través de la cadena de mando. Entonces yo creo que allí hay que hacer un llamado a la reflexión de estos mandos medios y estos mandos bajos de las Fuerzas Armadas y de los cuerpos de seguridad, incluso también de los fiscales que están en la Fiscalía General de la República, que es hasta cuándo hasta dónde están dispuestos ellos, ya ni siquiera a mantener a un dictador, sino prácticamente a sacrificar su libertad, a sacrificar la libertad de su familia para sostener a un régimen que lo único que ha hecho es hambrear a los venezolanos, violar los derechos humanos de los venezolanos y enriquecerse. Entonces yo creo que estamos en una fase muy importante y yo quisiera hacer énfasis en eso que comentaba Zair, porque yo creo que eso es un antes y un después. Entonces yo me imagino que ya el régimen debe andar, bueno, buscando a Dios por las ramas, a ver dónde puede empezar a sacrificar a sus primeras víctimas internas para salvarse el pellejo, y yo creo que allí es importante el mensaje que podamos dar en ese sentido, ¿sabes? Sí, absolutamente. Por muchos años, Eduardo, los que estamos en el sistema y que veníamos investigando estos hechos, advertimos a estos mandos, comandantes de la Guardia, jefes de Policía Nacional, jefes de región, de la SODI, de las unidades militares, que este momento iba a llegar. Les decíamos, yo que tuve la oportunidad de interactuar con muchos de ellos, les decíamos, los crímenes no van a quedar impunes, porque es que no hay forma que en la actualidad el gran fantasma del siglo XXI son los derechos humanos, y son el gran fantasma. ¿Por qué? Porque te van persiguiendo por donde vayas. No hay forma que te ocultes de eso. Ya sea, tal vez, a veces la justicia podría fallar, pero lo que no va a fallar nunca es el estigma y el dedo que te señala. Y esto es lo que está ocurriendo en Venezuela. Por más que Tarek William Saab acaba de hacer algo absolutamente ridículo, que es decir que es un logro de la diplomacia venezolana firmar ese acuerdo. Bueno, yo no sé qué logro puede ser que solamente 11 países, 12 países de 198, casi 200 que existen en el mundo, están bajo la lupa de la Corte Penal Internacional, y estar en esa lista es de una desvergüenza y es una situación absolutamente, bueno, te coloca frente a la historia. La revolución bolivariana en lo subsiguiente queda frente a la historia con el estigma de haber llegado a una fase de investigación, sea lo que sea que ocurra. Eso es un estigma que desde el punto de vista histórico no es posible tener un control de daño frente a eso. E incluso toda la cantidad de apoyos progresistas, intelectuales que podrían tener alguna duda respecto de qué es lo que ocurre en Venezuela, porque antes decían que las persecuciones eran, por ejemplo, de tribunales norteamericanos, etcétera, y que había un sesgo político. ¿Qué pueden decir ahora cuando es un organismo absolutamente autónomo, recto, y que no ha habido críticas previas sobre la persecución política? Eso es decir, no ha habido ningún sesgo de decir que la Corte Penal Internacional tiene una injerencia política para la persecución. Entonces, esto no puede constituir, esta narrativa mediocre, diríamos, no puede calar en la sociedad. Y además, esos mandos
que tuvieron la posibilidad de generar cambios importantes en la sociedad y de no acatar estas órdenes, y eso hubiese permitido que no llegáramos a este punto y que el país se reinstitucionalizara y fuera por una senda democrática y no estaríamos allí, acataron esas órdenes. Ahora son los que van a tener el peso del procesamiento, porque no es posible ver, yo no veo a Tarek William Saab acusando a Nicolás Maduro o a la vicepresidenta, que tengo información que me llegaba esta semana de que estaban tratando de buscar miembros de esos organismos que además dependen de la vicepresidencia, pero para tratar de decir, ellos actuaron de manera autónoma sin que la vicepresidencia lo entendiera. Eso es absolutamente imposible. Entonces, frente a eso, quienes no estén vinculados con estas graves violaciones de derechos humanos y aún están en una situación de poder, están a tiempo de generar un cambio histórico en el país, un cambio de timón y decir, esto no es tolerable, no es toda la Fuerza Armada criminal, pero desde la perspectiva del enjuiciamiento histórico, aquí tenemos un problema de visión, de prestigio que se ha perdido, como se ha perdido en todas las instituciones. Así que estamos en una situación, digamos, desde el punto de vista histórico, un hito, se ha marcado un hito. No es salvable la revolución bolivariana desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de lo que ha quedado documentado, y no pueden ser los más tontos quienes paguen el enjuiciamiento, sino por el contrario tienen que alzar la voz y pueden incluso muchos convertirse en testigos privilegiados ante la Corte. Esto es importante, Eduardo. Hay testigos privilegiados, ya hay precedentes en algunos casos que se han ventilado en la Corte, donde algunos de los principales testigos fueron personas vinculadas con el mecanismo represivo, pero dieron información fundamental de quiénes le dieron las órdenes, presidentes, jefes de Estado, ministros, y eso ayudó a desvelar toda la trama en la que nos encontramos. Así que mosca con eso. Además, busquen asesoría, porque estos que pueden ser sacrificados pueden ser precisamente los testigos claves para tratar de desmontar este estado barbárico de cosas que nos ha llevado a tal vez al señalamiento más importante que tiene el sistema jurídico mundial, que es que en un país se han cometido crímenes de lesa humanidad. Es decir, este es el top. Después de eso, solo la condena. Pero por encima de eso, no hay un señalamiento más grave que el que se ha hecho contra este grupo de personas que detentan el poder en Venezuela. Así es. Bueno, quería agradecerle a Said Mundarriz como siempre, su valioso aporte en estos temas tan importantes, sobre todo por todo lo que se ha generado con comentarios, como él dice, variopintos sobre la visita del fiscal y la apertura de la investigación, y seguramente vamos a seguir conversando con él en los próximos días, porque esto es un tema que apenas comienza y que estoy seguro que va a ser una lucha muy importante para la libertad y la democracia en Venezuela. Con esto vamos al corte y al regreso volvemos con más de su programa Contigo en Radio Caracas Radio. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. Solo por RCR 750. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Sufrir de intestino irritable, reflujo, gastritis o cualquier otra patología gastrointestinal ya no será un problema. La doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo, te ayuda en la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades digestivas y estudios endoscópicos, diagnósticos y terapéuticos. Mejora tu salud gastrointestinal con la doctora Criselis Gómez, @gastro-salud. Haz tu cita al 0424-198-0043 o visítala en Santa Paula, Plaza 1. Doctora Criselis Gómez, gastroenterólogo.
Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. En Venezuela no hay espacio para la política. En Venezuela no hay un sistema político. En Venezuela hay un sistema amponil. El chavismo no es una organización política, el chavismo es una organización criminal. Y las organizaciones criminales, cuando se les va a combatir, lo que corresponde son acciones policiales y militares, no acciones políticas. Porque si usted asume que una organización criminal es una organización política y se sienta con ellos, estaríamos entonces hablando de que en Venezuela estamos viviendo lo que hubiese vivido Colombia si Pablo Escobar continúa en la política. Exactamente lo mismo. Los ampones disfrazados de políticos o con la política como coartada para hacer las barbaridades que hacen. Y lamentablemente eso es lo que estamos viendo. Y así nos va, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Radio Caracas Radio, porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750. Bueno, ya estamos en la parte final de nuestro programa y quería comentarles sobre un hecho que también ocurrió la semana pasada, que yo denuncié a través también de mis redes sociales y que tiene que ver o que involucra, mejor dicho, a la PDVSA del régimen de Maduro y a Evo Morales. Reiterativamente hemos escuchado cómo el régimen de Maduro culpa de todos los males de Venezuela a las sanciones y al supuesto bloqueo internacional que, según ellos, pesa sobre Venezuela. Hemos escuchado, por ejemplo, decir que hoy en día no se pueden pagar trasplantes para niños en Venezuela por culpa de las sanciones y el bloqueo, que hoy en Venezuela no hay gasolina por las sanciones y el bloqueo, que hoy en Venezuela la delegación olímpica de Venezuela cuando fue a las Olimpiadas tuvo problemas porque no hay dinero por las sanciones y el bloqueo. Y así un rosario de quejas y justificaciones del desastre que hay en Venezuela y que el régimen culpa a las sanciones y el bloqueo. Pues resulta ser que la semana pasada un avión de PDVSA, que es un avión de todos los venezolanos, que se paga con recursos de todos los venezolanos, voló desde Cochabamba hasta el aeropuerto de Ezeiza en Argentina, en Buenos Aires, para llevar a Evo Morales a presentar su libro en Argentina. Es decir, viaje de ida y viaje de vuelta. Ahora, ¿cómo un avión de PDVSA, que es un avión de todos los venezolanos y que es un avión que debe estar al servicio del pueblo de Venezuela, se utiliza para darle una colita
a Evo Morales a Argentina para que presente su libro. ¿Y dónde están las sanciones? ¿Y quién pagó la gasolina de ese avión y el uso de ese avión? No solamente el uso, sino el dinero que se dejó de producir por el uso de ese avión para un fin distinto al que está realizado. Para eso sí hay dinero, para pagarle la gasolina al avión de Evo Morales. Para eso no hay sanciones. Para eso sí no hay bloqueo. Para eso sí hay cash constante y sonante para cumplir el capricho a uno de los amigotes de Nicolás Maduro. Y es que el régimen de Maduro usa el cinismo como política de Estado. Y no le importa, bajo ningún concepto, lo que le pase al pueblo de Venezuela, porque a ellos lo único que les interesa es permanecer en el poder, uno, para controlar el territorio nacional, dos, para ser dueño de toda una trama de corrupción que los ha hecho multimillonarios y que dejó atrás aquella frase de Hugo Chávez que decía que ser rico es malo. Pareciese que esa frase nunca se dijo en el PSUV y mucho menos en los altos mandos del PSUV, lo que ellos llaman el alto mando de la revolución. Allí más bien pareciese que la instrucción fue ser pobre es malo, enriquezcanse y róbense lo que puedan, y a eso se ha dedicado el PSUV en 20 años, a robar la plata de los venezolanos. Y entonces vemos cómo suceden este tipo de hechos que son incongruentes con lo que ellos llaman el socialismo y el no tener privilegios y el no tener de alguna otra forma unos venezolanos de primera y unos venezolanos de segunda. Y es que al final todo se reduce a la corrupción. Y es que esos maletinazos que fueron a Argentina hace muchos años, aquel de los cuales solamente uno se conoció porque salió en los medios, que fue el de Antonini Wilson, pero ¿cuántos no habrán pasado sin ningún tipo de problemas para inyectárselo al kirchnerismo? O esos maletinazos que fueron a Bolivia para fortalecer a Evo Morales, o esos maletinazos que fueron a personas como Piedad Córdoba y Gustavo Petro para financiar la izquierda radical en Colombia, o los que cayeron en España en las cuentas de el desastroso de Podemos, no recuerdo el nombre, de Pablo Iglesias, de Podemos, o los dineros que fueron a Nicaragua para sostener a quien hoy oprime a ese pueblo que es Daniel Ortega. Es decir, el chavismo durante 21 años ha utilizado los recursos de los venezolanos para su diplomacia revolucionaria, para expandir su proyecto, pero indirectamente para empobrecer a los venezolanos. Y ese es el gran drama que hoy vivimos en Venezuela. Y es por eso que nosotros tenemos que entender la naturaleza del régimen que nos enfrentamos. Porque si nosotros no entendemos la naturaleza del régimen que nos enfrentamos, entonces las soluciones que planteemos para derrotar al régimen no van a funcionar. Entonces yo quería dejar esto como reflexión final, porque es importante que nosotros, y yo siempre lo digo, reconocemos con mucha orgullo el trabajo y el esfuerzo que hacen nuestros líderes y nuestros dirigentes que todavía están dando la pelea en Venezuela, pero también reconocemos los que están afuera dando una lucha también para que la comunidad internacional no deje de presionar por el tema de Venezuela, y que esas dos luchas conjugadas pueden terminar dándonos el camino que nosotros queremos como venezolanos, que es que en Venezuela pueda haber una elección libre, justa, verificable y con observación internacional que nos permita darnos un presidente de la República y una nueva Asamblea Nacional. Y hacia ahí tenemos que seguir insistiendo y hacia ahí tenemos que seguir dando la pelea. Así que con esto doy por concluido el programa de hoy y los invito a que nos podamos conectar el próximo lunes en este espacio contigo por Radio Caracas Radio, la radio que se ve y se escucha. Muy buenas tardes y feliz inicio de semana para quienes nos ven en Venezuela, pero también quienes nos ven en esa enorme diáspora, además ya de más de 6 millones de venezolanos a lo largo y ancho del mundo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamientos